Hoy en 23 PM, caso Nisman. La pericia de Gendarmería complica a Cristina, Milani y Lagomarsino. Y la Corte Suprema salió a despegarse. En una entrevista con Víctor Hugo Morales, Cristina acusó al gobierno de usar a Nisman para taparlo de Maldonado. Colegios tomados. Los alumnos seguirán con el reclamo por la reforma educativa. Nosotros seguiremos con la misma postura que estamos llevando adelante, que son las tomas de los colegios. Vidal en territorio kirchnerista, en campaña con Bullrich por la matanza. Vamos a seguir yendo a la casa de la gente, como el día que vine a timbrar acá y todavía no era gobernadora, a escuchar lo que necesita, porque cuando uno escucha, entonces hace mejor las cosas. Hoy en 23 PM. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Hoy se calentó la campaña electoral porque Cristina volvió a dar una entrevista, en esta oportunidad un poco más cómoda que la anterior, con Víctor Hugo Morales, una entrevista larga en la cual Cristina y Víctor Hugo dispararon contra todos. Y sobre todo, Cristina volvió a esgrimir la idea de que Macri crea un enemigo interno, un adversario adversario político, una construcción que según Cristina tiene que ver con el peronismo, el kirchnerismo, con los ricoteros, con los mapuches, con los piqueteros, con los que toman las escuelas para tratar de tapar la realidad. Es curiosa esta afirmación de Cristina porque está acusando en cierta medida a Macri de construir un relato, es decir, de hacer exactamente lo mismo que hacía Cristina cuando estaba en el gobierno. Porque en su momento era el campo, o era Mañeto, o era la Embajada de Estados Unidos, o eran sectores corporativos de la industria, o del empresariado más concentrado, la idea de un enemigo como forma de la construcción política. Pero es cierto que el macrismo y el gobierno ve conspiraciones del kirchnerismo en todos lados. Y le sirve ese discurso para, de alguna manera, ampliar la idea de que hay un sector de la política, básicamente el kirchnerismo, que está aislado en la provincia de Buenos Aires y que quiere patear de un momento a otro el tablero político porque pierde en las elecciones, pierde con los votos. Vamos a discutir cómo sigue la campaña política. Cristina muy dura acusando a Macri de estar persiguiendo al kirchnerismo, al peronismo, a los sectores políticos que se le quieren plantar enfrente. Mirá. Cristina plantea que Macri está apelando a crear un enemigo para no discutir la realidad. Yo creo que estamos ante un gobierno que quiere construir, como en los viejos tiempos de vigencia de la doctrina de seguridad nacional, la figura del enemigo interno, ¿no? Peronista, kirchnerista, le gusta el Indio Solari, o sea, una serie de cosas que no solamente apuntan a la división social, sino a la fractura social. Creo que el gobierno necesita la fractura social y la división política de los que son opositores a estas políticas para poder imponer su plan. Un plan que va a tener la segunda fase de ajuste después de las elecciones de octubre. En definitiva, lo que está denunciando la expresidenta es lo mismo que ella hizo siempre. Basta con recordar cuando Cristina decía que todos eran enemigos y que el gobierno tenía que enfrentarlos. Defendían a fondos buitres creyendo que van a presionar o extorsionar al país. Una cadena nacional de la mentira y la difamación. Los buitres y los caranchos no están solamente afuera. Lo que es importante es que no se dejen manejar la agenda por 3 o 4 monopolios que les importa un corno a ustedes ni la Argentina. Los que creen que agraviando, descalificando, poniéndome palos en la rueda o obstruyendo, me van a hacer decaer, no me conocen. Los piqueteros, las tomas de escuelas, las amenazas a funcionarios, las bombas de Indra, los mapuches, ¿son enemigos internos creados como estrategia del gobierno o elementos desestabilizadores del kirchnerismo? Bien, ya están en la mesa de 23 PM Pablo de León. Sumamos al colega de ámbito financiero Rubén Rabanal. Gracias, Rubén, por venir. Está Sebastián Galmarini, senador provincial del Frente Renovador de Sergio Massa. Carlos Regazzoni, candidato a concejal de Cambiemos en Almirante Brown. Está también con nosotros Juan Manuel Valdés, candidato a legislador de Unidad Ciudadana en la ciudad de Buenos Aires. Unidad porteña. Bueno, está bien. Del kirchnerismo y el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Y está también Diego Reynoso, que es director de el área de opinión pública de la Universidad de San Andrés.
A ver, la verdad que suena raro que Cristina diga que Macri quiere dividir a la sociedad, crear un enemigo interno como forma de tapar la realidad, porque de alguna manera le está acusando a Macri de hacer lo que ella hizo durante 8 años de su gestión. Inspirada en Ernesto, más, ¿no? Inspirada en Ernesto Laclau, ¿te acordás que era su filósofo en el cual hablaba de una Argentina dividida? Entonces, Cristina habla de eso. Hay que recordar que Cristina también lo crea a Macri como ese enemigo, su enemigo termina quedándose con la presidencia, con lo cual es medio absurdo. Y lo absurdo es esto, Cristina habla de abrirse a las cuestiones de otros tipos, a hablar con Novarecio, con otros periodistas, y hoy va a hablarle al núcleo duro. Es medio sorprendente. Por la entrevista con Víctor Hugo. Claro, en realidad lo que hay que decir es que Cristina hoy iba a Ensenada, un acto, pero por la tormenta suspende y ese festejo de la primavera pasó para el domingo. Yo creo que Cristina dijo, y bueno, vamos a lo de Víctor Hugo. Y fueron a lo de Víctor Hugo, volver a hablar con el discurso de las cadenas, con el viejo discurso que supuestamente Cristina había abandonado. Eso es lo sorprendente. Con lo cual, aparentemente, no hay una estrategia clara. Además, a ver, yo creo que a veces el gobierno abusa también de esta idea, ¿no? Miren, cualquier cosa que pasa, está el cuco del kirchnerismo, ¿no? Pero también es cierto que Cristina pierde en esta idea de Macri es el que agrede, es el que divide a la sociedad, porque el estilo ha sido de ella durante mucho tiempo. Ese ha sido el estilo clásico del kirchnerismo. Preguntarle al Frente Renovador si no opina que el monstruo creado por Macri es ella misma. Si una de las críticas centrales de esta campaña fue al kirchnerismo, al macrismo, es que el macrismo creó y alimentó a Cristina como sparring, porque con eso mantiene dividido al PJ, divide el voto. Es la queja de ellos, ha sido la queja del, sobre todo del Frente Renovador. ¿Yo dejo de ver un absurdo? Cada día se parecen más. Vos ves, acordate de esto y tomá la imagen de la campaña del miedo de Scioli en la segunda vuelta. Tengan cuidado, allá viene el monstruo, el ajuste, la Argentina de los 90, lo que ya conocimos, miren lo mal que nos fue. Ahora es, tengan cuidado, viene el monstruo de la última década, los ladrones. Y en el medio, ¿quién resuelve los problemas argentinos? La inflación, ¿se resolvió? La inseguridad, ¿vos ves que ha cambiado algo? O en realidad, lo único que logramos es usar esa estrategia política para no hablar de lo que tenemos que hablar. También es cierto que esta Cristina, pese a esto que dice, es distinta de la Cristina previo a las PASO, donde planteaba así no se puede seguir, y toda la semana parecía que el gobierno no llegaba a la semana siguiente. Igual hoy el discurso del kirchnerismo era de la víctima. ¿Te acordás, Cristina, que también una vez por semana decía, tengan cuidado, me quieren destituir? Ahora parece que es lo mismo. Yo peleo contra las mafias, ahí están los malos. No cambió nada, Maxi. Es exactamente lo mismo. Igual, de todas maneras, algo que quería agregar. Hay un problema de coordinación en la campaña de Cristina, en la gente que estructura, que no sé si tiene alguien a quien ella escucha, nunca ha escuchado a nadie, pero si tiene alguien a quien escucha en este momento, tiene un problema. Porque cuando ella va a hacerse la buena a un canal supuestamente abierto, lleva adelante un reportaje donde el pobre Novarecio se mató para tratar de dar vuelta a un discurso que no lo dio vuelta. Hoy fue al núcleo Maduro. Víctor Hugo es empleado de ella directamente. Y además, el final del reportaje, desde el punto de vista de un periodista, es vergonzoso, es oprobioso. Agradeciéndole lo lindas que fueron tus respuestas y el entrevistado, qué bárbaro, gracias porque me preguntaste eso. No fue un reportaje en esos términos. Entonces, si lo que quiere es abrirse, ni se abrió en el reportaje de Novarecio, ni se abrió en este. Sigue hablando en el núcleo duro. A mí lo que me da la sensación es que está claramente que el kirchnerismo ya dijo, basta, lo que tenemos es lo que tenemos, nos hacemos lo bueno, hablamos más cálido como se habló en los town hall de la campaña para las PASO, pero es eso, el núcleo es ese. Cristina no está abriendo el discurso. Cambia el tono, pero no está abriendo el discurso. ¿Cómo podría abrir el discurso? ¿Con qué mensaje podría llegar? Porque el mensaje de los derechos humanos, el mensaje, el autoritarismo de Macri, el mensaje, se metió también el caso Maldonado, me parece que ahora se trata de sacar, digamos, pues todos se dan cuenta que el caso Maldonado no puede estar en la campaña electoral. Pero, ¿con qué mensaje puede llegar? Porque ahora vamos a ver, por otro lado está Macri en Morón hoy, María Eugenia Vidal también en La Matanza. Y el discurso es cero discusión política. El discurso es, las cloacas, las jubilaciones, son cosas concretas, ¿no? No es la discusión política más conceptual que quiere dar Cristina. Primero, para la política siempre busca alternativas, que suelen ser dos. En todas las elecciones del mundo, en algún momento la elección llega a ese nivel, con lo cual que se haya generado una alternancia entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner no es raro. Es parte
parte del liderazgo y de hecho las elecciones confirmaron eso. A mí lo que me parece es que el kirchnerismo, y es un síntoma de fin de ciclo, se ha quedado sin discurso. Lo único que puede hacer es tomar los hechos conflictivos de la sociedad y que a todos nos duelen, para de ahí crear su discurso. Y lo pasa que se tiene que rendir frente a la evidencia. En el conurbano bonaerense hay 12.000 kilómetros de calle sin asfaltar. Hay 1.800.000 personas sin cloacas, la mortalidad infantil todavía siendo altísima, la expectativa de vida es 10 años menos que en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el estado de abandono que dejó en el conurbano no es un invento nuestro, es algo que está ahí, la inseguridad nosotros, en los búnkeres, hacía años que no se combatían los búnkeres de droga. Bueno, eso es la realidad. Como decía Perón, contra la realidad, ¿no? Valdés. Creo que lo que hoy estamos discutiendo es cómo hacemos para que haya equilibrio en las instituciones de la Argentina de cara no solamente a lo que vino haciendo este gobierno, que fue ajustar el bolsillo de los argentinos, degradar muchísimo el debate político y degradar las instituciones, que hoy estemos hablando de periodistas que están perdiendo sus espacios de los medios de comunicación, que estemos hablando del descontrol de algunas instituciones como la Gendarmería, que tienen que dar respuestas por casos como el de Maldonado. Por ejemplo, la fábrica de enemigos tiene que ver, por ejemplo, con lo que vimos el día de la marcha de Maldonado, donde hubo 31 detenidos que tuvieron que luego pedirle disculpas y sacarlos de las comisarías. Estamos viviendo en un momento en la Argentina en el cual se viene un gran ajuste y lo que estamos llamando nosotros es a la ciudadanía a tomar conciencia y a usar el voto como una herramienta de defensa propia. De defensa propia frente a la reforma laboral que están llevando a la práctica, que quieren llevar a la práctica a partir de diciembre, donde están hablando de subir la edad jubilatoria, donde están hablando de jornadas laborales mucho más extendidas, donde están llevando al país a un nivel de endeudamiento altísimo. Y es muy grave que en un país, por ejemplo, porque al presidente le moleste que se hable del blanqueo al cual accedieron sus familiares, se pueda despedir periodistas o perseguir medios de comunicación, y por eso necesitamos que existan equilibrios en las instituciones, que haya una oposición fuerte y que haya una ciudadanía que diga al gobierno que le ponga límites al gobierno. Despedir periodistas. Navarro hizo un spot en Salta bancando a un candidato del kirchnerismo. Entonces, ¿qué clase de periodista es alguien que banca eso? Bueno, ¿a vos no te parece que está mal que se despida un colega por la opinión que tiene? Pero además te recuerdo los scratches en 678 hace algunos meses. Lo despide Indalo, una empresa de un empresario kirchnerista. Aparte, hay un video de Navarro en Salta fomentando, diciendo, por orden de Cristina, venimos a bancar a... No me sale el nombre. Hay un audio de Gladys González que tiene que explicar y que le piden que no saque al aire. Es una decisión de un empresario, Cristóbal López, por presiones del gobierno. Por presiones del gobierno. Hablar que Roberto Navarro es un periodista perseguido, se están limitando se olvidan de que lo sacaron a Pepe Lachey, se olvidan que lo sacaron a Enzo Castro. Han cerrado una cantidad enorme de medios porque seriamente que Navarro influye en la opinión pública. Bueno, tenía un espacio de expresión, me parece que tiene que tenerlo, ¿no? Sí, que lo tenga, pero eso lo tiene que arreglar con el empresario. No, el empresario está sometido a presiones del gobierno por la pauta, por presiones judiciales. Que ustedes generen un relato de que el despido de un periodista, en el caso de Navarro, sea por culpa del gobierno, me parece realmente que se han quedado sin argumentos. ¿A vos no te parece que está mal que se ataque a periodistas porque sacaron que el presidente ayudó a su hermano a blanquear 600 millones de pesos? Navarro no era un periodista, Navarro era un militante kirchnerista. Toda su vida, pero es un periodista que tiene opinión y tiene derecho a tener opinión. Hay un montón de periodistas que se están quedando sin trabajo en un montón de medios. Preocúpense por eso. Hoy Cristina fue una radio, Cristina fue una radio y no se solidarizó con los trabajadores de la 750, con los trabajadores de Página 12 que no están cobrando y que tienen problemas de salario. Contra eso no se solidariza. Este gobierno está yendo en contra de Página 12 porque le molesta que hable de que el hermano del presidente blanqueó 600 millones de pesos. ¿A vos te parece ético? Es una creación tuya. ¿Te parece ético que el hermano del presidente pueda blanquear 600 millones de pesos por un decreto del presidente? Ustedes están generando, primero van a tener que explicar OTESUR, las valijas de Cristóbal López, las cuentas para hablar del pasado. Hablemos de lo que está pasando hoy. Por eso tiene que haber oposición. No, este es el nivel que vivimos todos los días. Se expresó en el 2015. Este es el nivel. Uno vive en el Guinea y los otros viven en Kosovo. Se mezclan bastantes cosas, ¿no? Por un lado está Cristóbal López, que le debe 8.000 millones de pesos a la FIP, que tiene una causa penal firme, y yo espero justamente que no la arreglen, digamos, que en todo caso que la investiguen hasta fondo, si tiene que ir preso tenga que ir preso, si tiene que devolver la plata que la tenga que devolver. Es el caso de Cristóbal López. Después está el caso de Navarro, y para demostrar que hay efectivamente libertad y más, contá exactamente, para que la gente recuerde el caso del hermano del presidente que entra al blanqueo. Bueno, la ley de blanqueo se vota en ambas cámaras impidiendo que los familiares de funcionarios pudieran
entrar, ¿no? Porque es poco ético que el Estado facilite a sus propios funcionarios entrar y reconocer una evasión, algo que es delito. Bueno, el presidente por decreto modificó la ley del blanqueo, permitiendo que sus familiares, que los familiares del gabinete, ingresaran. Y por ese motivo, Gianfranco Macri pudo blanquear 600 millones de pesos y 710 millones de pesos Midling, que es socio del presidente de la empresa, que le compró la empresa IEXA a la familia del presidente. Digamos, es una falta ética grave que esto pase en la Argentina. Porque Roberto Navarro y el diario Página 12 publicaron esta información, fueron perseguidos judicialmente y se separó Roberto Navarro del medio de trabajo. Vamos por eso. Vos lo estás contando acá con total libertad. Si querés le damos más espacio todavía, más minutos, con total libertad. Ahora, no metamos en la bolsa las truchadas de Cristóbal López y los 8.000 millones de pesos que le robó a todos los argentinos, porque va a tener que devolver esa plata, la justicia va a tener que investigar, y si efectivamente encuentran que tiene además una responsabilidad penal, irá preso. Yo no tengo nada que ver, no estoy defendiendo a Cristóbal López. No, porque vos hablaste que la persecución judicial y demás. Primero, Página 12, no hay ninguna persecución judicial con Cristóbal López. Increíble que no haya investigado no hablé de Cristóbal López. Hay algo más gracioso que esta misma charla, que yo la veo todas las semanas en la cámara, Unos ven Disney y los otros viven en Kosovo. Ahora, yo te hago una pregunta. Hace algunos años vos hablabas de persecución. Decíamos, ahí va justicia legítima, intervenir la justicia, quieren tomar la justicia por asalto. Hace algunos meses Macri quiso poner 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Y entonces, ¿qué digo yo? Tienen que dejar de mentir a la Argentina. No se elige ni presidente, ni gobernador, ni intendentes. Lo que estamos discutiendo acá es qué tipo de oposición queremos. Y yo te cuento una anécdota bonaerense. Nosotros, la gobernadora asumió y nos dijo con seriedad, porque nosotros veníamos diciendo que Scioli había sido el peor gobernador, que necesitaba endeudamiento, presupuesto y para acelerar el procedimiento de la emergencia en seguridad. Nosotros dijimos que la acompañábamos, le dimos las manos y la votamos. Y le dijimos 2 cosas. Tenés que dividir la policía bonaerense, generar la policía de prevención municipal y poner en marcha la policía judicial. 2 años de lo único que hablamos fue de Bresi, y que hace una semana, como ya sucedió hace 6 meses, volvieron a encontrar 800.000 pesos en sobres en la Departamental de La Plata. ¿Eso es pelear contra las mafias? Es la primera vez que se hace en 30 años. Sí. O sea, ese tipo que de... cada 6 meses se encuentre sobre. Eso es pelear la mafia para vos. Bien. No, vamos bárbaro. Pero para. Bueno, por lo menos hoy los encuentran, lo denuncian y los tipos van... No están presos ninguno. Es un problema de la justicia, ¿no? Es un problema de la justicia. Acá hay una situación de olvido, ¿no? Esto es como Ulises. Acá se ha olvidado del kirchnerismo y lamentablemente tu espacio tiene que cargar con esa mochila porque Massa fue candidato testimonial de Cristina, jefe de gabinete. Sí, se fue cuando vio que no podía cambiar nada, se fue, como se fueron otros funcionarios. Pasa? Esto es política. Y ¿sabés qué hicimos? Terminamos con la de sueño de la dirección de indefinida. Yo no voy a negar que puede haber sentido una especie de conversión así, y con la túnica blanca, pero eso como no sentiste vos cuando fueron candidatos nuestros en el 2013. ¿Te acordás? Que como no podían enfrentar al gobierno, fueron a la cola nuestra. Pero dejá de decir pavada, no te cree nadie. No sé si respetuoso. No te cree nadie. A ver, un segundo. Estás diciendo pavadas. Sos un irrespetuoso que me estás diciendo al aire que digo pavadas. Yo no estoy diciendo pavadas, estoy dando mi opinión. Sí, cada uno exprese su opinión. No hace falta agredir al otro, vamos a utilizar argumentos. A ver, estás tratando de decir cosas. A ver, un segundo. Miren el otro pasaje de la entrevista de Víctor Hugo a Cristina, cuando Cristina dice que Macri es un presidente de spot publicitario, no de gestión. Y después quiero ir un poquito al análisis de lo que está pasando con la gestión de Macri y la evaluación que hace la población de la gestión de Macri. Mirá. Yo siento que tenemos un presidente más de spot publicitario que de gestión. Y los funcionarios lo mismo. Yo creo que el único funcionario que realmente trabaja todo el día, hay que reconocerlo, es Caputo, el de finanzas, que está todo el día emitiendo deuda y deuda y deuda. Y claro, como los demás no trabajan, el que tiene que salir a laburar es el que tiene que conseguir la plata para financiar. Si dedicaran una milésima parte de los recursos humanos y de dinero que afectan para la propaganda política, las cosas andarían mejor. Cristina dice, Macri es de spot publicitario, no de gestión. Pero uno ve más allá del resultado de las PASO, ¿no? O lo que dicen las encuestas respecto a lo que va a pasar ahora en octubre, que ha sobrevivido a estos 2 primeros años de gestión, con una recesión terrible el año pasado, y hay una valoración social de la gestión de Macri
con una obra pública. ¿Qué se mantiene después de haber atravesado el desierto, ¿no? El peor año y medio que se recuerde de un inicio. Sobre todo que hay una percepción clara. A ver, primero una cuestión. Que Cristina diga que Macri es un presidente spot publicitario es un chiste, porque si hay algo que estuvo como spot publicitario instalado 18 horas por día en televisión fue la imagen de Cristina en el gobierno anterior. Esto es así, digamos. El nivel de ocupación de medios que tuvo el kirchnerismo, el macrismo, si algo hay que criticarlo es que por ahí quiere en algún momento acercarse, pero por favor ojalá que no lo hagan. Así que ni siquiera es el muerto riéndose del desgollado, está lejos de eso. El segundo punto. Está claro que si, como bien decís vos, que si pudo sobrevivir y sobre todo el macrismo en la provincia de Buenos Aires, contra un peronismo que tiene un núcleos muy arraigados, es el tema de la obra pública. Y esto está siendo relevado en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y la otra realidad es que el macrismo picoteó durante los últimos 2 años de su gobierno con la obra pública y la obra pública estaba paralizada. Y el resultado económico de los últimos 2 años del kirchnerismo se debió a que el país estaba paralizado y la obra pública estaba paralizada. Inaugurarían una obra todos los días, pero no había un ladrillo que se pusiera arriba del otro. Hoy el macrismo sobrevive porque Morón, ¿y por qué Macri va? ¿Qué es lo que hizo hoy? Que vos lo preguntabas antes. Macri no le dice nada a nadie y desembarca en Morón, sin avisar. ¿Por qué Macri va tranquilo a Morón? Fuera de agenda, sin avisar. Porque sabe que no tiene problemas. Porque si vos vas a Morón, yo fui la semana pasada, andá a caminar, casi no puedes caminar la cantidad de cloacas que están poniendo. Le encontró la vuelta al macrismo y dijo, tenemos que entrar por acá. Y están entrando. La sobrevida la están consiguiendo con eso. Yo creo que no es poco. Mira, en este momento... No, y además el Morón, que era el territorio blindado absolutamente del kirchnerismo, de los Sabatella, hoy gana cómodo, ¿no? Cambiemos cómodo. Hoy en Morón gana En este momento se están haciendo en la provincia de Buenos Aires 1.744 obras municipales, además de los 40.000 millones de pesos que se están invirtiendo en obras. Estos 30 años dejaron la provincia de Buenos Aires que tiene 35.000 kilómetros de ruta. Es decir, podría dar la vuelta a la tierra. Solamente un cuarto ha faltado. Y de las calles del conurbano, 1/3 no asfaltadas. Esa es la realidad. Estamos haciendo el trabajo que nos hizo en 30 años. Reynoso tiene las últimas encuestas de la Universidad de Itela, perdón, de la Universidad de San Andrés, sobre aprobación de gestión e imagen del gobierno, no de intención de voto, pero más o menos está en línea con todas las encuestas que están circulando de intención de voto. Ustedes muestran una mejora sustancial de la aprobación de gestión en el último mes, digamos, en septiembre, ahí da 64% de aprobación de gestión, 35% desaprueba, esto es en septiembre, y fíjense que en febrero estaba 46-46. Y es más, en febrero, marzo cae, porque fue quizá los 2 meses, digamos, más peliagudos para el gobierno, porque fueron, digamos, tuvo la gente en la calle, los ministros tenían serias dificultades. Sí, la economía no se reactivaba, la inflación no bajaba, sí. Entonces ese fue el momento donde, si uno decía, bueno, si se proyecta la tendencia del gobierno de febrero-marzo, las elecciones de medio término pueden ser muy complicadas para el gobierno. No pasó eso, hubo un repunte. En parte creo que se explica, de gustibus non est disputandum, dicen los latinos. Es decir, sobre gusto no hay nada escrito, independientemente de mis preferencias, digamos. Sí hay un dato interesante, y es que cuando le preguntamos ahora a la gente cuáles son las políticas con las que más satisfacción tiene, bueno, una es obras públicas, la segunda es transporte, después viene modernización, vaya a saber qué la opinión pública importa, pero muy probablemente, en todo el área metropolitana. Y la cuarta es exteriores, fotos, vínculos internacionales. Ahora, las 4 que la opinión pública de manera muy negativa evalúa, pero muy fuertemente, son seguridad, economía, justicia. O sea, tiene 4 áreas muy claras de política pública débil, digamos, en donde claramente la opinión pública está hablando de manera muy negativa, y 4 áreas que en principio podrían parecer superficiales, pero no lo son, porque después cuando hacemos los análisis de drivers de la aprobación del gobierno, son las 4 que están impulsando, digamos, esa aprobación que el gobierno tiene. Ahora, mi opinión es que esta vez no es la economía, digamos, no lo que está determinando el voto. Lo que uno se pregunta, digamos, es justamente volviendo al debate de la campaña y lo que ha instalado principalmente Cristina a un lado y el gobierno del otro, bueno, que la oposición está en problemas, digamos, porque en agosto, de hecho que fue un momento donde estaba incluso peor estos indicadores de gestión del gobierno, peor los indicadores económicos y demás, y el gobierno hizo una elección donde sale prácticamente empatado en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país saca una diferencia importante. Y ese resultado electoral le dio un impulso. Los resultados que estamos viendo hoy fueron post
PASO. Sí. Hay como un efecto, digamos, luna de miel nuevamente. Es decir, después de un gobierno que hace una muy buena elección en los distritos, vuelve a tener, digamos, un impulso de confianza, ¿no? Es bastante endógena la medición porque después de salir relativamente ganador de la primaria, entonces vuelve a levantar, digamos, la aprobación del gobierno, ¿no? No quiere decir que va a ser estático. Igual lo que no se entiende es por qué Cristina no hace lo que en un principio iba a hacer, que era hacer peronismo. A ver, ¿dónde puede raspar Cristina? Puede sacarle votos a Randazzo, que son casi un 6%, y parte del voto del masismo, que hay voto peronista. Entonces, por eso no se entiende. Se abre a un reportaje, después vuelve al núcleo duro y al discurso, porque lo de hoy fue un monólogo. Los que nos tomamos el trabajo, fue una radio que no se escucha prácticamente nada. Querías conectarte por internet y obviamente se superó la cantidad de gente que quería entrar a escuchar eso. Y da un discurso para el núcleo duro, un monólogo era. Habló en un momento 10 minutos sin que nadie le interrumpiera. Lo que sorprende es que haya sido tan disciplinada durante la campaña de las PASO y que no haya hablado. A mí me sorprende más eso que No, pero lo que estoy diciendo es, hoy que tiene que ver de dónde suma. Digo, acá haga peronismo. En la provincia de Buenos Aires siempre hay un 5 o 6% de votantes peronistas que no adhería al kirchnerismo. Entonces no se entiende lo que está haciendo Cristina. Para mí vuelve a hacer lo que hacía en el último tiempo de su presidencia. Todo pasa por ella. Ella hasta el último momento decide con qué periodista habla, con qué periodista quiere conocer. Entonces, evidentemente, Cristina está perdida. Una cosa a diferencia del 2015. No hay un afiche pegado de Cristina. Cristina 2013-2015 empapelaba todo el conurbano, empapelaba todo. Ahora no hay un solo afiche. No maneja el gobierno. Antes tenía la plata. Antes era naranja, ahora todo el gobierno. Sin carteles. Ahora todo de Cambiemos. Mucho menos. Sin carteles ni pisar los sets de televisión, ganó la elección. Recordemos, ahora hay otro escenario de cara a las elecciones generales, ¿no? Donde va a haber menos boletas en el cuarto oscuro, donde está más claro cuáles son las dos opciones que pueden ingresar al Senado por la provincia de Buenos Aires, donde está Cristina Italiana o Esteban Bullrich y Gladys González. Y acá en la ciudad de Buenos Aires pasa algo similar. La única opción opositora con posibilidades de ingresar a la Cámara de Diputados es Unidad Porteña. Es la lista de Daniel Filmus, que por cada voto que sumemos de acá al 22 de octubre, estamos garantizándole a todos los que quieren ponerle un freno a este ajuste, a todos los que están buscando terminar con la apertura de importaciones, con los 100.000 millones de dólares de deuda que están ingresando a la Argentina, sin que yo no veo esos 100.000 millones de dólares en puestos de trabajo, ni en ni industrias que abren. Está bien lo que vos planteás, ¿no? Porteña. Porque entonces es una cosa mucho más moderada lo que plantea Cristina, ¿no? Porque quiere un senador y diputados no, ya perdió la lista de diputados frente a Cambiemos y va a perder. No sé si va a perder. Sí, perdió por 200.000 votos en la lista de diputados. Está claro que no va por la lista de diputados. Cambia el escenario. Quiere un senador más es decir, quiere entrar ella y quiere meter a Tayana. Pero es un objetivo mucho más moderado que también reconoce. En todo caso, quiere ser una minoría con mayor peso dentro del Congreso, que reconoce una diferencia muy grande a lo que era Cristina el año pasado. El año pasado Cristina era, así no se puede seguir, Macri no tiene legitimidad, digamos, es un gobierno que dijo una cosa y después hizo otra, y los votos están con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, lo engañaron los medios en el 2015 y por eso ganó por muy poquito Macri. Bueno, el escenario ha cambiado drásticamente. A nivel nacional, aunque Cristina gane por un punto en provincia de Buenos Aires, acá hay un gobierno que le saca 15, 20 puntos al segundo a nivel nacional. Además, en todo caso, lo que está planteando Cristina es un objetivo más moderado. Bueno, vamos a hacer una voz en el Congreso que tenga un poquito más de peso. El dato político, además, en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina pretende imponerse, es María Eugenia Vidal, que es un cambio rotundo en la política de la provincia de Buenos Aires y en la política argentina. Entonces, me parece a mí que, lamentablemente, yo lo que veo es que el kirchnerismo no está poniéndose a la altura de las circunstancias de las problemáticas que el país se está cuestionando ahora. Porque lo de la obra pública, la gente lo viene exigiendo hace 30 años. Vos recorrés el conurbano y vienen pidiendo las cloacas y las calles hace 30 años. Y recién ahora eso está poniéndose en marcha. Lo mismo la cuestión de la economía. La gente está, a pesar de la protesta contra la economía, la gente está acompañando este momento que a todos nos duele y nadie lo hubiéramos, si hubiese habido otro camino se hubiera hecho, como dijo el presidente Macri, pero no había otro camino para poder poner a la Argentina en un clima de seriedad. Mirala a Vidal y comentame Vidal en La Matanza, en el territorio kirchnerista. Decíamos Macri en Morón. ¿Tenés una imagen de Macri en Morón con jubilada? Es raro lo que pasa con los jubilados, ¿no? Lo comentamos también ayer, ¿no? Porque en esa franja Cambiemos saca una diferencia enorme. En la franja de 16 a 27 años gana Cristina por una gran diferencia, pero en la franja de más de 65 años la diferencia son de 20 puntos a favor de Cambiemos, ¿no? Igual antes de ayer Cristina fue a Loma de Zamora y fue un centro de jubilados, con lo cual digo, ahí más allá de que está claro lo que es, como vos decís, ella metió una fichita ahí para decir, bueno, algunos sectores jubilados
les mandó un mensaje. Es llamativo porque en ambos casos, durante el gobierno kirchnerista se votó el 82% móvil por unanimidad en ambas cámaras y lo vetó Cristina. Macri se comprometió en la campaña nacional a sacarle el 82% móvil y ahora lo niega. Y sin embargo pareciera que tienen cierto consenso en ese lugar, ¿no? Sí, pero los jubilados en su momento que acompañaban a Massa, después empezaron a abandonar a Cristina y hoy acompaña a Cambiemos. No sé si será la reparación histórica o será el rechazo a Cristina. No, es un rechazo. Yo lo que he visto con los jubilados con el calor, que son muchísimos, es que hay un rechazo tremendo a lo que ocurrió en la década anterior, en cuanto a términos éticos. A ver, Vidal en La Matanza. Vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, también gobernando. Vamos a seguir yendo a la casa de la gente, como el día que vine a timbrar acá y todavía no era gobernadora, a escuchar lo que necesita, porque cuando uno escucha, entonces hace mejor las cosas, como pasó con esta planta. Yo escuché que este era un reclamo de Punta Alta, Mariano escuchó que necesitaban un camión Baxter los primeros meses, que ustedes saben que fueron muy difíciles, fue muy difícil ese verano. Y bueno, y tuvimos un equipo con Rafael Sardela, con toda la gente que trabaja en APSA. Y lo que a mí más me da orgullo es escuchar a un trabajador, como me decía recién, decirme la gente se dio cuenta que la culpa no era nuestra, que nosotros no teníamos las herramientas que necesitábamos. Y ahora que ve, vuelve a confiar en nosotros. Así que bueno, es un trabajo de todos. Es en Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero como andan con el avión, se nota la gobernadora, claro. También estuvo en la Universidad de La Matanza. Querías decir algo. Es decir, van al último bastión del kirchnerismo, que es La Matanza, digamos. A ver si el gobierno es porque es donde tiene que ir a buscar los votos, porque es donde... Toda la tercera. La tercera es la que hay que caminar. Vos dijiste algo antes, está la teoría de las ollas, no, Pablo lo dijo. La olla que tiene Cristina es mucho más chiquitita, Kira. El fondo de olla que tiene que rascar Cristina es el más chiquito de todos. Cristina ya entregó el interior de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera ahí se sube no la votan, ahí a un auto, es lo que destruyó, es todo el sector agropecuario, es lo que destruyó, ahí no pueden ir a caminar. Está concentrada en el conurbano. Tiene que concentrarse en el conurbano y específicamente en La Matanza, entonces está claro que la estrategia es ir a meterse... a armar el caballo de Troya y meterse ahí adentro. Yo lo que veo es un conurbano cada vez con más desempleo. Veo que el conurbano lidera las cifras de desempleo a nivel nacional. ¿Y qué vieron? Y veo que la ciudad de Buenos Aires volvió a las cifras de desempleo que tenía el año 2001. O sea, que vos decís que la gestión de Horacio no está transformando la gestión de Horacio, la gestión de Mario Eugenia, es la política de ajuste de Mauricio Macri, que cada día hoy cerraron 112 puestos de trabajo en la vida. Te doy un ejemplo. En los Jams, todos los días hay despidos. En los Jams, la gente que tiene bombeador tiene que ir a buscar el agua, ¿sabes dónde? A Claypole, a una canilla comunitaria. ¿A vos te parece que una persona en Longchamp tiene que ir a buscar agua para poder beber a una canilla comunitaria? No, eso es una realidad. Hablemos. Para eso es una realidad. No sé si trabajo que está destruyendo este gobierno. No sé si lo conoce, capaz que no lo conoce. Importaciones, pero lo digo todo el tiempo, Carlos. Recorro las calles, veo lo que pasa. Entonces, la verdad que lo que veo son cierres de fábricas, cierres de negocios. Las veces que tenés que embarrar, por ejemplo, por mucho, Carlos. Mucho más que los que le recomiendan ponerse cervecerías artesanales a los que están desocupados. Tu candidato le pide a los desocupados que se pongan cervecerías artesanales. Más insensibilidad que esa. No, lo dijo tu candidato. Vos decís que ahora pues siempre te hago decir que es una persona insensible. Lo estás inventando. Profundamente insensible. Siempre terminamos en el mismo discurso, ¿no? Del blanco o negro. A ver, uno tiene la impresión de que la situación económica ha sido muy dura en el último año y medio. Tal vez si fuera tan dura como plantea el kirchnerismo, entonces claramente el rechazo a Cristina compensa esa situación dramática. Digamos, porque no puede ser que un gobierno salga 20.000 votos menos si la situación fuera de catástrofe social, económica. Maxi, el rumbo sacaron 34% los dos, pero la verdad es que el rumbo es gravísimo. ¿Qué está pasando entonces? Ya sabemos qué pasó en Argentina, las importaciones, endeudó, ¿y entonces qué está pasando con la gente? industria nacional. ¿Y por qué la gente vota así? La gente tiene derecho a tener expectativas. Ahora, lo cierto es que el rumbo es muy grave. ¿Vos sabés cuándo creció más la concentración del 1% más rico de la Argentina? Durante el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo es cuando más creció la concentración de riqueza del 1% más rico de la Argentina. Pero esos son los números, bueno, está bien. Pero es completamente, vos sabés que se distribuyó el ingreso, vos sabés que hubo una asignación universal por hijo, vos sabés que se crearon puestos de trabajo. Y hablemos de hoy, Carlos. Hay cosas que son muy difíciles de entender. Hay cosas muy difíciles de entender. El menos del 10% de José Cepaz tiene cloacas. Sin embargo, el resultado del kirchnerismo en José Cepaz es tremendo. Entonces, decís, ¿qué pasa? La gente, el 8% apenas tiene cloaca y vota en el kirchnerismo. Con lo cual digo, acá cambiemos, si efectivamente se pone a hacer obra pública, no solo en los distritos donde gobiernan ustedes, como pasa hoy en día, en esos lugares puede llegar a transformar la realidad
que el peronismo no logró. Entonces, digo, ahí tiene una oportunidad que creo que algunos funcionarios la ven. Falta que la obra pública deje de estar en 3 de febrero. También puede ser una combinación de cosas, ¿no? gobiernan. Puede ser que la situación económica en los últimos meses ha mejorado, la expectativa de que la cosa va a estar mejor también de alguna manera ha levantado, si bien la situación sigue siendo mala, y está el rechazo a Cristina, que ha permitido que el gobierno atravesara el desierto teniendo enfrente ese rechazo que, bueno, que es también lo que generó. Sepamos que estamos viviendo un veranito económico que, así como antes dependía de la máquina impresora de billetes, ahora depende del endeudamiento externo, ¿no? Sepamos que esto dura lo que dura. Un pequeño comentario con el tema de los jubilados. Me voy a meter en un tema que él conoce mucho mejor. Vos nos preguntamos también por qué hay muchos jubilados que si antes tuvieran una política, el gobierno de Cristina tenía, y ahora tienen un rechazo hacia Cristina. Pero espera, miren lo que pasó con la pirámide en los últimos 12 años. Hay cientos de miles de jubilados en Argentina que vieron cómo se acercaban cada vez más a la mínima porque se les achataron los ingresos. Porque lo que hizo Cristina no fue mejorar la estructura de acuerdo a un nivel de reciprocidad legal. Se redistribuyó ingresos. Redistribuyó todo. Se incorporó, pero se sacó a los mínimos. Así como hay un montón de gente que Cristina quiere que le agradezca, que le garantizó la mínima, hay cientos de miles de jubilados que te están diciendo, me estropearon la vida. Yo trabajé toda la vida y hoy no cobro. Esa política que se hizo es lo que destruyó la pirámide. A ver, quiero meter el tema a Nisman, porque también se ha metido en la campaña muy duramente. Hoy ha habido cruces, Cristina, acusando al gobierno de querer tapar con el informe de la Gendarmería que demuestra que a Nisman lo mataron, a sangre fría poco menos, con la idea de que entraron 2 sicarios y mataron a Nisman. Bueno, Cristina ha dicho que eso es toda una movida delirante para tapar el caso Maldonado. Y salió Carrió muy dura a decir directamente que el gobierno de Cristina tuvo vinculación directa con la muerte de Nisman. Nisman vuelve a la primera plana. Trascendió que el peritaje realizado por Gendarmería confirma que en la escena del crimen participaron 2 personas y que el fiscal fue asesinado a sangre fría. Hoy, durante una entrevista con Víctor Hugo Morales, Cristina acusó al gobierno de usar a Nisman para tapar la desaparición de Santiago Maldonado. Algo que ha dicho Carrió, que dice que a Nisman lo mató su gobierno. No, me parece un disparate mayúsculo. No merece responder, es un disparate mayúsculo. Bueno, como tantísimos otros que hemos escuchado, ¿no? Responde un objetivo, es una bomba de humo también, me parece, ¿no? Es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado, porque la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al gobierno es ¿dónde está Santiago Maldonado? Esta me parece que es la pregunta que deben responder. Desde Cambiemos, fue Carrió la que apuntó al kirchnerismo y señaló a la expresidenta como primera responsable de la muerte del fiscal. Siendo senadora puede ser condenada por el delito de traición a la patria, por el delito de encubrimiento del crimen de Nisman, sobre todo si avanza el procedimiento de encubrimiento y autoría en el caso Nisman. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garabano, salió a bancar a Lilita y defendió el nuevo informe realizado por Gendarmería. La diputada en muchas de estas cosas ha sido muy certera. Me parece que es alguien al que siempre hay que prestarle atención. Creo que es algo que nos va acercando a despejar al menos la duda inicial que se había generado sobre si Nisman se había suicidado o había intervenido otras personas en este hecho. Aparentemente este informe nos acerca mucho más a esta segunda posición. La Corte Suprema, en cambio, emitió un comunicado despegándose de la autopsia realizada en 2015 por el Cuerpo Médico Forense, que había concluido que Nisman se había suicidado. Finalmente, ¿habrá justicia para Nisman? Bueno, acusaciones muy graves, ¿no? Se mete el caso de Nisman y el caso Maldonado. Incluso Carrió dijo algo más, dijo al revés, dijo que el caso Maldonado era algo que tiraba el kirchnerismo para tapar a Nisman. Digo, en espejo lo que dice Cristina. Que el gobierno debería estar buscando a Maldonado en Chile, porque ahí los mapuches tienen más estructura para sostenerlo afuera. Es una barbaridad tras de otra. Es tan bárbaro lo que dice Cristina como lo que dice Carrió. Y ninguna de las dos parece estar preocupada, ni por averiguar qué pasó con Nisman, ni por averiguar dónde está Santiago Maldonado. ¿No te parece que ese es el eje que tenemos que discutir? En vez de seguir tirándonos que si la pericia del Cuerpo Médico Forense, que si la pericia de Gendarmería. Nadie, yo creo que nadie se tira nada. Me parece que se está llevando adelante
el procedimiento ¿Te parece seria ordinario. lo que dijo Carrió, vos? Me parece que eso corre por pero cuenta... Te estoy haciendo una pregunta, me gustaría que me respondas. Estoy hablando, no te estoy respondiendo a vos. Bueno, pero a mí me parece estoy haciendo una pregunta, si a mí me estamos parece charlando, que, podrías conversar. Lo que está ocurriendo es que se está haciendo justicia, se están encontrando nuevas evidencias, en un caso que obviamente del primer día era muy dudoso y que además que vale la pena ser investigado. Y respecto al caso de Santiago Maldonado, todos queremos que aparezca con vida, sano y salvo. El gobierno desde el primer día dijo que no descartaba ninguna hipótesis y se estaba aportando toda la ayuda que fuese necesaria para que la justicia actúe. Si la pericia esta de Gendarmería cae en un momento también delicado, ¿no? Sí, exactamente. Ahí hay que ver cómo el plena campaña electoral. Plena campaña, el cómo cae... A mí me parece que hay dos hechos, pero no quiero Pablo, pero hay dos hechos que son terribles. En primer lugar, bueno, esta cuestión de las similitudes nos pone a todos un poco nerviosos, digamos, y de los momentos en los que se van sucediendo las cuestiones. Sí, sí, se acusan de que puede haber un gobierno... Uno como periodista... que desaparezca una persona o que mande a matar a una persona. Uno como periodista tiene que tener la duda porque es nuestro sistema de trabajo, y es así. Ahora, lo que me parece es realmente muy grave desde el punto de vista institucional es el comunicado de la Corte. Porque el comunicado de la Corte aparece sin que nadie se lo pida, sin ningún pedido de aclaración de ningún poder constituido y que esté en condiciones... ¿Pero por qué qué hace la Corte? La Corte dice, nosotros no tuvimos nada que ver con la pericia anterior. Cuando no se lo preguntó a nadie, cuando no hay una oposición... Es una señal de los jueces. No, pero había un uso periodístico del tema. Sí, bueno, pero... Y tiene derecho la Corte a, ante trascendidos periodísticos, a aclarar el tema, porque está bien, pero se ensució la cancha. Pero las Cortes no tienen que contestarle a los periodistas. Caemos en un problema pero serio. ¿no fue un perito de la Corte lo que hicieron en la pericia anterior? Es el cuerpo de peritos forenses, que depende de la Corte. Sí. Y ahora son los que dijeron no se suicidó. Y ahora la Corte sale a decir, será por una cuestión de presión que no hay un aval de los jueces de la que Corte. Ellos no avalan ese peritaje. A mí me parece, Maxi, un acto de irresponsabilidad total que una candidata del gobierno salga a tejer teorías sobre una causa que nos conmovió a todos los argentinos, como fue la muerte del fiscal Nisman, y que el ministro de Justicia la avale. O sea, que el gobierno haga campaña con esto, que es un tema que queremos que haya justicia, muestra gravemente lo que está planificando este gobierno, que es que no se hable del presente, que no se hable del lugar que está llevando el país, que no se hable del lugar que está llevando la economía. Cuando el gobierno kirchnerista ¿A vos te parece bien, se puso a difamar a Carrió que dijo que Macri era un contrabandista? Una vez dice hoy que Cristina ¿Vos recordás cuando Aníbal Fernández empezó a sacar tweets con fotos de denigrantes, tratando de difamar la memoria del fiscal difunto, probablemente, o por lo menos hipotéticamente víctima de un homicidio? Mira, algo más, alguna bajeza más grande que esa en la Argentina, hace años que no se veía. Ahora un segundo. Quería decir algo. El juez Ercolini y el fiscal Tayano son los que están investigando la muerte del fiscal. Aquí aparecen tres nombres, que es el de Cristina, el de Milani y de Lagomarsino. ¿Por qué Cristina? Porque según Nisman hizo un acuerdo con Irán, el tema del memorándum, a cambio de negocio que tenía que ver con granos, etcétera, etcétera. Por eso en algún momento, hay que ver cuándo, Cristina debería declarar en esto. Lagomarsino es obvio, su coartada se está quedando cada vez más chica. ¿Qué huellas digitales dactilares hay? Las de Nisman y las de Lagomarsino nada más en el departamento en el que estuvo el secretario de Seguridad Berni como un hombre clave. Y después Milani, ¿por qué? Porque Milani lo tenía aparentemente observado y perseguido a Nisman. Vamos hablando de la tanda. Cuando regresemos, ¿va a haber o no va a haber debate entre los candidatos en octubre, ¿no? Los candidatos a senadores en la provincia de Buenos Aires? Y la toma de colegios, sigue la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires. Hubo reunión, todo sigue. ¿Quién está detrás de la toma de colegios en la ciudad? Ya volvemos, te vayas. Seguimos en 23 PM. Hay cierto desconcierto en el peronismo, ¿no?, de cómo plantarse frente al gobierno de Macri, ¿no? Obviamente están todos pensando para después de la elección si puede haber algún tipo de unificación. Eso va a tener que ver con cómo le vaya a Cristina en la provincia de Buenos Aires, porque Cristina sigue siendo la figura de la oposición. Por la cantidad de votos no hay nadie que hoy le pueda hacer sombra. Pero yo digo, una señal del desconcierto es lo que pasó hoy con Adolfo Rodríguez Sá. ¿Quién iba a pensar? No sé si lo vieron. Hoy, día de la primavera, día del estudiante, algunos también lo llaman el día de los enamorados, aunque no es exactamente ese día. Fíjense el video que colgó para hacer campaña Rodríguez Sá, que perdió por 20 puntos en San Luis frente al candidato de Cambiemos.
abrazado a Cristina. Rodríguez Sá, que fueron abrazados a Cristina, al kirchnerismo, y perdieron por 20 puntos. Y está desesperado por tratar de levantar puntos. Mirá lo que hacía. Que Adolfo me acaba de regalar un ramo de rosas por el día de la primavera, mi amor. Justo cuando estaba hablando con vos. Divino está. Y la segunda vez que me las regalas rosas. ¿Verdad? Siempre muy simbólicas. Sí. Mira. Mira Francisco. Mira Francisco. Dice feliz día, no es el día del estudiante. No, el día de la primavera, claro. El día de la primavera. Igual es la segunda vez que la regala, medio amarrete. Los segunda vez que regala enamorados. flores. Porque mira que se casaron y se mudaron a esa casa ahora, pero viven juntos desde un montón de tiempo. Esa imagen, ¿no es la imagen del desconcierto del peronismo? No, es la imagen de una muy mala producción. No confundamos. No, pero además, perdón, una mala producción. Rodríguez Sá, el día que perdió, al día siguiente mandó a su puntero un mensaje y dijo: vamos a cazar a todos los traidores. Como se dio cuenta que eso le seguía espantando en las encuestas a intención de voto, ahora plantea pero esto. perdón, la de los desentendidos de Rodríguez Sá con la vida empiezan directamente cuando hace el acuerdo con Cristina. Ese fue el primer desentendido, un tipo que fue perseguido, castigado y destruido por el kirchnerismo, que tuvo intentos de todo tipo de ida y vuelta. Lo que pasa es que, bueno, como sabía que Poggi lo pasaba por encima, pero porque tenía el guiño de Macri, Poggi termina haciendo el papelón de ir con Cristina. Pero es interesante lo que vos decís. ¿Sabés por qué hace el acuerdo con Cristina Rodríguez Sá? Porque piensa en lo que muchos piensan que tendría que haber funcionado en la provincia de Buenos Aires. Tal vez no funcionaba. Rodríguez Sá, ¿qué pasa? Cuando se le planta un candidato fuerte en la provincia con el apoyo del gobierno nacional de Cambiemos, dice: yo tengo que unificar todo lo que sea oposición y peronismo. ¿Por qué? Porque si no el kirchnerismo le metía también un candidato ahí en la provincia. Entonces agarra y se abraza a Cristina. Y fíjate lo que le pasa, pierde por 20 puntos. Mirá, cuando uno dice, bueno, el gobierno le va bien en la provincia de Buenos Aires porque logró dividir de un lado Massa, del otro lado Cristina, del otro lado Randazzo, todo separado. Ahora, ¿había posibilidad de juntar eso? Bueno, o si en algún momento decían vamos todos juntos, al fin y al cabo terminaban siendo menos. Bueno, pero la gente se espanta. Lo que nos está costando a los argentinos entender es que realmente hay una ola de cambio y hay una necesidad de la gente de algo distinto. El caso de Rodríguez Sá, como se quiera, hacía años que venía gobernando esa provincia, y esa necesidad de cambiar en un rumbo que obviamente ofrece incógnitas, pero la sociedad ha decidido... Es Poggi el que era gobernador de los Rodríguez Sá. Eso yo lo que... Es poco... Perdón, sí, disculpame que te corrija algo. No, por favor. Eso que cambiemos en las provincias peronistas llama necesidad de cambio, en realidad es nada más que la descripción del gran problema argentino que tiene el país con las reelecciones indefinidas y los peronistas en cada reelección indefinida. Porque lo que le pasó a Rodríguez Sá es lo que le pasa a todo peronista que tiene que soltar el mando y inmediatamente la traición aparece y queda preso del tipo en el que soltó el mando. Estoy sin tiempo, pero ¿qué pasa con las tomas de escuela? Yo tengo la impresión de que en la ciudad de Buenos Aires hay un rechazo mayoritario a la toma de escuela, ¿no? Más allá de la legitimidad o no de la medida. ¿Cuál es el posicionamiento político? Esa es la otra cosa increíble. ¿Por qué no se planta el kirchnerismo si dice que está a favor de las tomas de escuela, el masismo, toda la fuerza de la oposición que tiene representación en la legislatura porteña, y se planta y hace una conferencia de prensa diciendo vamos a hacer una ley para... La posición es que haya diálogo. No puede ser que se discrimine si en un centro de estudiantes hay conflicto o no hay conflicto, el gobierno dialogue o no dialogue. Tiene que dialogar con todos, sobre todo con los desacuerdos. Igual le presentamos un proyecto de ley para que se espere juntos un año para esta reforma, para que se lleve adelante en las aulas un debate importante con la comunidad educativa. Toda gran reforma educativa que tiene que ver con el futuro, tiene que involucrar reflexionamos un poco, a todos los las actores. tomas son reacciones frente a una situación complicada que vive el sistema educativo, que no es de ahora, que lleva muchos años y que en todo caso, acciones frente sistema educativo que no es de ahora, que lleva muchos años y que en todo caso tomar postura. Yo personalmente creo que no son buenas las tomas, creo que la reacción que genera en la sociedad es contraria al efecto que intentan tener. Alrededor de la toma
que hacen chicos de estudiantes secundarios, o en realidad tenemos que pensar en qué le está pasando al sistema educativo. Mira, Diego es profesor universitario, yo doy una materia el último año de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. A mí, ¿sabés qué me preocupa? Que los chicos llegan sin saber entender textos. Eso es lo más grave. Yo fui secretario de Educación en la ciudad 4 años. Durante todos los 4 años que estuve, estuvimos discutiendo justamente esta reforma, siempre con alumnos. Todas las semanas habían 2 o 3 reuniones con alumnos y docentes para planificar lo que hoy se quiere implementar. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Te digo que se me Quédense en Telenueve al cierre, nos reencontramos el lunes, como siempre a las 11 de la noche. Chau.